Va a venir el tiempo, van a pasar 50 años. Babilonia tuvo muy pocos reyes, 3 reyes en ese periodo. El único que valió la pena fue Nabucodonosor. El imperio persa va a traer una novedad. Estamos hablando aquí ya del siglo, del año 537. Año 537, siglo sexto. Aquí sí ya hay una organización. Aquí el imperio persa viene con la intención de organizar cada una de las satrapías, y esta la quinta satrapía de las satrapías que va a organizar. Persia va a ser un modelo de organización de imperio. Persia va a desarrollarse y va a ser un peligro para toda la región. Persia tenía una finalidad, y era la de llegar a Europa, a Macedonia. Tenía deseo de llegar a Europa, a Macedonia. Había un terreno para llegar allá. Y los persas se dirigieron hacia Macedonia, hacia Europa. Fueron contenidos por los griegos. Si los persas no hubiesen sido contenidos por los griegos, habría habido un cambio en la fisonomía completa de Europa, si los persas hubiesen llegado. Por tanto, el imperio griego que estaba desarrollándose en ese tiempo combatió. Y hubo varias guerras importantes, después varias guerras importantes que le hicieron retroceder o detener. Las dos más importantes son las guerras de Maratón y la guerra de Salamina. Hubo varias guerras médicas, pero la guerra de Salamina y la guerra de Maratón, años 490 y 480, fueron guerras que detuvieron el mundo persa que caminaba hacia la Europa. La de Maratón fue a través de Milcíades. Milcíades entendía, el imperio persa tenía arqueros, el ejército que llegaba tenía arqueros, y había que tener una batalla que fuese a cuerpo cercano, porque la fuerza de los griegos eran las lanzas largas que tenían. Es como cuando un boxeador uno tiene brazos largos, el otro brazo corto. El de brazos largos va a tratar de estar lejos para llegar. El de brazos cortos va a estar cerca para que le cueste trabajo al de brazos largos también pelear. Así también Milcíades tomó el lugar de Temístocles en la batalla de Maratón, y en la llanura de Maratón generó una batalla en la que hubiese cercanía de parte de ambos. Y definitivamente, en un momento en que se suponía que Persia iba a ganar, a Atenas se le tenía que avisar inmediatamente, porque los atenienses no querían que se destruyera. Los atenienses tenían un orgullo grande en su ciudad. Su ciudad no podía ser destruida. Tenían una gran cantidad de patrimonio cultural, un patrimonio que ellos valoraban de tal manera que eran capaces de rendirse antes de que pudiese ser destruida. Por lo tanto, cuando se libró la batalla del Maratón, estaban las instrucciones de que si no se avisaba a un suficiente tiempo, Atenas tenía que presentar la rendición. Sin embargo, esa batalla la ganaron los griegos, fruto de la estrategia militar de Milcíades, y fruto de esto mandaron inmediatamente a un emisario para que fuera corriendo desde la llanura de Maratón hasta el ágora ateniense. 42.190 metros. Los corrió durante todo el trayecto. Cuando llegó allá y anunció que no te rindieran porque Atenas había ganado la guerra, fruto de esto después murió. Murió no tanto fue por el esfuerzo de correr, sino por las heridas, haber tenido que ser herido en la batalla y después de esto arrancar el maratón. Parece que él era triatlonista, un Ironman, porque de primero era la batalla y después salir a correr 42 kilómetros. De hecho, esa corrida, 42.190 metros, fue la que marcó, 190 metros es la que marca exactamente la distancia actual del maratón. El maratón se hace siempre en honor de este valeroso soldado que tuvo que correr para ir a anunciar a Atenas que Grecia había ganado y después de esto morir. Y los maratonistas ahora corren todavía en los maratones modernos, comenzando en el 1896 con las Olimpiadas de Grecia hasta el día de hoy.
Los maratones clásicos son 42.190 metros, fruto del honor, homenaje a este hombre valeroso. La segunda guerra, la guerra de Salamina. La guerra de Salamina es una guerra que tiene otro tipo de estrategia. Temístocles vuelve a tomar el mar, porque la batalla de Salamina se libró sobre todo en el mar. Había un estrecho, el estrecho de Salamina. Para ponerlo en simple, había Temístocles hizo una estrategia. Los griegos eran más fuertes de uno contra uno, pero el problema era que los persas eran 6 veces el número de la flota de Persia, era 6 veces el tamaño de la flota de Grecia. Entonces era David contra Goliat. Era imposible, por más fuertes que fueran, pelear con un número 6 o 7 veces mayor. ¿Qué hacer entonces? Temístocles manda a un soldado suyo a simular que es un espía. Manda a vaciar la ciudad de Atenas y manda a decir que manda a este soldado suyo como espía a decir que ellos se han escondido, que están están en un lugar estrecho de Salamina, y desde allí entonces lo que hacen es que obligan a los soldados, a los barcos están así, ¿no? Y los barcos de Persia son 6 veces el número, es una flota entera, pero la flota ahora, fruto de las indicaciones del falso espía, ponen a la flota de Persia a enfilarse en un estrecho en donde tienen que ir enfrentándose uno contra uno. Y entonces, esa impresionante flota tiene como un embudo que entrar de uno en uno, y de uno en uno los griegos son más fuertes y fueron ganando la batalla. Esa fue, en resumidas cuentas, la estrategia que le dio la victoria definitiva en el año 480 a los griegos en la batalla de Salamina, en el estrecho de Salamina, para que ya los persas se replegaran y volvieran a su Persia, y no más imperio romano, persa. Desde ahí en adelante el mundo persa se repliega y se vuelve atrás. Y entonces entra en escena el imperio griego. El imperio griego que va a expandirse, el imperio griego que va a desarrollarse en Atenas, y desde aquí solamente Alejandro Magno es el que va a tener la capacidad de llegar incluso hasta la India. Va a tener los mismos territorios que tuvo los demás imperios asirios, pero ya de una manera organizada, al menos de conquista, no organizada, sino de conquista, pero la gran fuerza del imperio griego era su desarrollo cultural, el desarrollo de la democracia, el desarrollo de su estructura interna, de la metrópolis y de todas sus ciudades sucedáneas, todas ellas desarrolladas bajo la estructura de la naciente democracia que el mundo griego va a desarrollar con sus ideas, con su cultura, con su lengua, y esa lengua del griego va a influir en el mundo entero. Va a influir en todo este mundo. Todo este mundo va a estar influido por el mundo griego, por la cultura griega, y no solamente esto, el mundo griego va a someter de nuevo a la región cuando ya después de haber vuelto aquí, se convirtió simplemente en colonia de ahí en adelante, en una dominación griega que va a permanecer y que va a costar mucho trabajo, va a costar mucha sangre y va a costar sobre todo, y va a desarrollar mucha literatura. Una gran parte de la literatura más rica de los sentimientos de Israel están desarrollados fruto de la opresión que el mundo griego y el helenismo produjo en la región. Eso va a generar, así pasa muchas veces. La crisis genera muchos esfuerzos, la crisis genera heroísmo, la crisis genera cultura, la crisis desarrolla sabiduría, la crisis normalmente, aunque uno no lo crea, sirve siempre, ayuda, fortalece, hace más sabio. Entonces el mundo griego llega allí y por varios siglos va a continuar hasta que finalmente el mundo griego va a ser dominado. Va a desarrollarse una nueva potencia, va a desarrollarse la potencia más impresionante, el imperio más impresionante que ha existido y que jamás existirá en la tierra, que va a ser nada menos y nada menos que el imperio romano. El imperio romano se va a desarrollar
Va a ser impresionante porque el Imperio Romano va a desplegar el orden, el control de toda la tierra conocida. No hay ninguna nación, ninguna potencia que haya dominado el mundo conocido entero, como lo hizo el mundo romano. Cada una de las naciones conocidas, al menos desde allí, fueron dominadas por el mundo romano y sometidas en provincias, divididas en lo que se llaman diócesis. ¿Qué les parece? La palabra diócesis viene del mundo del Imperio Romano, que es la división en la cual se dividían. Así como eran satrapías para el mundo persa, así también va a ser para el mundo romano las diócesis. Y Roma va a ser ahora la capital del mundo por mucho tiempo, pero sobre todo va a ser la capital del mundo cuando llegue el Señor Jesús, el cumplimiento de todas las promesas que están contenidas en el Antiguo Testamento. Los romanos van a ocupar un papel muy importante aquí. Poncio Pilato va a ser parte de la fe. Yo creo que a Poncio Pilato le deben zumbar los oídos, porque está cada domingo y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y Poncio Pilato, sí, y la crucifixión como suplicio, que viene a cumplir también aquello de maldito el que cuelga de un madero. Aquella profecía de Jeremías 17, que dice, maldito el que cuelga de un madero, y ahora siendo la cruz el principal medio de suplicio del mundo romano, el mundo romano también forma parte del cumplimiento de las profecías, colgando a Jesús de un madero, tal como se lo pidió su mismo pueblo. El mismo pueblo es el que pide la crucifixión, y desde ahí en adelante va a surgir otra aventura, que va a ser la aventura del cristianismo que se va a expandir. Nosotros que estamos dando ahora el libro de Hechos de los Apóstoles, estamos viendo cómo ya han comenzado todas las misiones que van llegando y que se va expandiendo por todo el Imperio Romano. Pablo acaba de descubrir el Internet geográfico, la red que se va a llamar el Imperio Romano. El Imperio Romano tiene 4 millones de kilómetros cuadrados. Tiene 50 millones de personas viviendo dentro del Imperio Romano. 50 millones hace 2000 años. Y dicen que las vías romanas que estaban dentro del imperio, si se ponían una detrás de la otra, eran capaces de darle 2 veces la vuelta a la tierra completa. Encontró la red. Eso es Internet. En aquella época, Pablo entendió que si no era por el Imperio Romano, el mensaje de Jesucristo no se iba a poder expandir al mundo entero. Y por esto Pablo, además no solamente de predicar a Cristo y de sufrir por Cristo desde Antioquía y en Jerusalén, Pablo es detenido y Pablo es llevado preso, porque apela a que él es ciudadano romano. Eso es un problema. Uno dice, ¿y por qué se metió en ese lío? Si él no decía que era romano, no pasaba nada. Lo dejaban allí y ahí se quedaba. Tranquilito, perfil bajo, no en broma, no hace nada. Pero él apeló a ser romano. Con lo cual Pablo es llevado y tiene que ser llevado a Roma. Y la opción de Pablo es para ser llevado a Roma, y desde allí, desde el imperio, desde la capital del imperio, Pablo durante 2 años tuvo que vivir como el predicador de Cristo, que estaba condenado a la muerte. Como ciudadano romano tenía un plazo de 2 años para poder predicar sus ideas. Pero si se le pedía retractarse y no lo hacía, venía la condena del mundo romano, que era sacarlo de la ciudad y decapitarlo. Esa era la condena para alguien que tenía ideas que eran subversivas. Las ideas eran, el César no es Dios, nuestro Dios y nuestro Señor es Jesucristo. Jesucristo es el Señor y no el César. Idea más que subversiva. Y como yo expliqué en la carta, en el libro de Hechos, Pedro, que era la cabeza de la iglesia, en Jerusalén perdió, ganó un gran rechazo por su apertura al mundo gentil. Y por eso Pedro acaba también moviéndose a Roma. Pedro, Pablo, en Roma murieron ambos. Pedro crucificado, Pablo decapitado. Dice un dicho romano, ubi Petrus ibi ecclesia. Donde está Pedro, ahí está la iglesia. La iglesia se movió. Quien ha estado en Jerusalén
y quien se ha topado con la mentalidad cerrada que hay en Jerusalén, no solamente de los judíos, de los ortodoxos, de todos, quien ha viajado a Tierra Santa y se ha metido allí de lleno, se puede dar cuenta que el cristianismo desde allí no podía llegar muy lejos, porque la mentalidad es proselitista, cada uno ala para su lado, y es imposible desde esa perspectiva entender que había que llevar el evangelio a todo el mundo. Pedro y Pablo mueren en Roma, la capital de la cristiandad se mueve a Roma, y ahora la gran pregunta es, ¿para qué? Resulta que Pablo no lo sabía quizás, pero en el siglo VI iba a desarrollarse una realidad, un fenómeno que la cristiandad jamás se habría podido imaginar que iba a surgir. Iba a ser el surgimiento del imperio islámico. El Islam se iba a desarrollar y el Islam iba ahora a desarrollar un despliegue a partir del siglo VI. Y su objetivo principal es desaparecer el cristianismo. Y cuando uno estudia en la geografía la península itálica, uno descubre la fuerza que hay en esa estructura, que uno ve que cuando avanzó el mundo islámico, persiguiendo a Roma, llegando a España y tratando de llegar a Roma, y por este lado también, igual, a través de los turcos, el muro de contención que encontró en España y en Grecia, fue imposible para el mundo islámico, llegó a todos los lugares, pero no pudo llegar a Roma. Acabó con todos los más importantes patriarcados que había del mundo. Eran 5 los principales patriarcados. Eran Antioquía, Jerusalén, era Constantinopla o Estambul, Alejandría, 4 patriarcados de los 5. Hubo un tiempo en donde no hubo solamente sino un solo patriarcado, que fue el patriarcado de Roma. Sin Roma libre, quizás el cristianismo se habría desaparecido de la tierra y quizás no habría podido tener la fuerza de seguir adelante y llegar incluso a expandirse hasta donde nosotros estamos hoy día. Quizás le debemos a Pablo y a todo este camino que ocurrió para saber que en esta geografía de los imperios nosotros le debemos a hombres valientes que fueron capaces de mantener su fe delante de los gigantes para descubrir la guía de Dios en su camino.